El libro de mi autoría, La Cámpora sin obsecuencias, una mirada kirchnerista, acaba de salir al mercado, va a estar en la Feria del Libro 2014, que comienza el 24 de abril y culmina el 16 de mayo, y considero que es importante para analizar un fenómeno juvenil que desde el año 2006 nos viene acompañando y viene acompañando fundamentalmente al proceso de desarrollo del gobierno kirchnerista, del movimiento popular kirchnerista, que comienza en el año 2003. La Cámpora analizamos desde una perspectiva de teoría política, desde una perspectiva histórica. Por ejemplo, analizamos el porqué de la Cámpora y tratamos de analizar el fenómeno del año 73, la figura de Héctor J. Cámpora, etc. Después hay una mirada periodística sobre la estigmatización que recibe el movimiento juvenil de la Cámpora e incluso el movimiento juvenil en general de parte de muchos medios de comunicación hegemónicos. Concretamente analizamos los diarios Clarín y Nación como paradigmáticos en esta estigmatización que ya venía de mucho antes sobre el mundo juvenil y se centra ahora mucho en la organización La Cámpora. Y después tiene contenido de teoría política, en parte analizando la emergencia de este sector juvenil que hoy tiene organización dentro de la agrupación La Cámpora, que nace como producto de la crisis del 2001. Son hijos, así como hubo hijos de la democracia, hijos de los 90, también hay hijos de la crisis del 2001, en este caso todos los jóvenes que hoy están participando y que muchos se agrupan en la Cámpora. También desde la teoría política analizamos la agrupación como una forma de organización con algunos déficits que marcamos en algún capítulo y los vamos a tratar un poquito más en detalle en esta síntesis del libro. Como importante y trascendental, la Cámpora significa, como dice la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un trasvasamiento generacional. Teníamos una clase política anquilosada que había tenido su crisis en el año 2001. El trasvasamiento generacional es muy importante. Hoy tenemos jóvenes y no tan jóvenes, de 40 y pico de años, 30 y pico de años, que están en funciones del Estado, y eso es muy importante para renovar la cultura política del país y para renovar la dirigencia política. También esta participación de la Cámpora en la política da lugar a un impulso juvenil en general. Muchos no politizados, no militantes, pero creciendo en el concepto de ciudadanía y en tomar conciencia de su rol en la sociedad. O sea que estas organizaciones políticas juveniles dan lugar a un reverdecer del movimiento juvenil en general, su participación política, social, económica, etcétera, etcétera, lo cual es realmente trascendental y es un dato que no se da en muchas zonas del planeta. En tercer lugar, analizamos a fondo el trabajo territorial de la Cámpora, lo cual es sumamente importante. Tuve un ejemplo en la tragedia de las inundaciones de La Plata, cuando estuvieron 3.000 miembros de la organización dando ayuda a los inundados de la zona sur del Gran Buenos Aires. En eso analizamos, por ejemplo, una comparación con lo que fue la Junta Coordinadora Radical, que asumió funciones de gobierno a partir de 1983 con el triunfo de Raúl Alfonsín y abandonó todo trabajo territorial. La Cámpora permanece desde hace 8 años en el trabajo territorial, además de ejercer funciones de Estado, lo cual le da una solidez en el territorio muy importante. También, como practicamos el pensamiento crítico, aunque somos acompañantes del modelo que nació en el 2003 con Néstor Kirchner y hoy prosigue Cristina Kirchner en el gobierno, y pensamos y queremos que esto prosiga hacia el futuro, también practicamos el pensamiento crítico y creemos que la Cámpora tiene algunos datos que podrían mejorarse. En principio, el hermetismo que practica la organización. El hermetismo no colabora con una batalla cultural. La mencionaba en mi anterior libro, Gramsci en la Argentina, los desafíos del kirchnerismo, que hay una batalla cultural en la sociedad, a la cual el hermetismo de la organización de la Cámpora lamentablemente no colabora, y además no colabora con su propia organización cuando
todos tenemos que saber qué piensan de la actualidad política, qué piensan hacia el futuro, toda una serie de preguntas que todos queremos hacer y conocer las opiniones de sus principales referentes. Después tenemos el sectarismo. El sectarismo se practica en parte de la organización La Cámpora con organizaciones afines como el Movimiento Evita, la JP Descamisados, y también con otros sectores de la sociedad con los cuales debería articularse, como son los trabajadores, el Movimiento de Derechos Humanos, los intelectuales. Y esto no colabora con la formación del bloque histórico-social que necesita la Argentina para dar sustentabilidad en el tiempo al proyecto kirchnerista, y tampoco, como decía el general Perón, con el ejercicio de la conducción. Las prácticas del sectarismo no colaboran con la conducción en política. O sea, quita fuerzas para una articulación de la conducción que sea realmente efectiva para darle un rumbo cierto y un rumbo predecible, un rumbo que todos los ciudadanos que acompañan el proyecto comprendan, y por lo tanto no colabora en el desarrollo de la organización. También vemos en gran parte una carencia de agenda propia. En algunos datos, por ejemplo, el control de precios militantes, que nació de la Cámpora, ahí hay un dato de agenda propia importante, pero notamos carencias y vemos ejemplos muy claros, por ejemplo, en el apoyo al proyecto de despenalización del aborto. Que es un tema de conciencia, la presidenta Cristina Fernández está en contra del proyecto, pero esto no significa que todos los referentes juveniles de la Cámpora se pongan en la misma sintonía. Solamente el diputado Pietragala acompañó con su firma el proyecto presentado por otros diputados de distinto signo político, pero creemos que mayores diputados deben apoyar este proyecto, ya que para los jóvenes es fundamental el apoyo a la despenalización del aborto, que en la Argentina se lleva muchas vidas, y especialmente vidas jóvenes y vidas de gente con escasos recursos, o sea, con sectores carenciados, a los cuales toda organización política, y especialmente formando parte de este gobierno, debe dar principal importancia. Por último, hay cierto menosprecio de la teoría política. He corroborado con entrevistas con mucha gente de distintos movimientos juveniles que la Cámpora todavía sigue con las lecturas de clásicos de los 70, como por ejemplo Juan José Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, en momentos en que ellos teorizaban cuando existía un liderazgo, el del general Perón, existía un movimiento político en alza, existían un montón de condiciones que daban lugar a teorizar sobre dos modelos. Hoy siguen teorizando sobre dos modelos que todos tenemos más o menos claro, pero creemos que hay que teorizar sobre el sujeto político que va a sostener en el tiempo el modelo kirchnerista, que todos pretendemos, o muchos pretendemos, que se extienda en el tiempo. Para ello creemos que tiene que haber una lectura más profunda y aguda de clásicos de la teoría política, en los que incluimos, de mi parte, que tengo formación gramsciana, a Antonio Gramsci, y refiero a mi anterior libro que lo mencionaba, Gramsci en la Argentina, los desafíos del kirchnerismo, a los clásicos de la teoría política, incluso a clásicos que no coinciden en todo, como Max Weber, lo cual es de una singular importancia su lectura, y después también a personalidades políticas, teóricas, culturales, muy importantes de la actualidad, como son Atilio Borón, Ricardo Forster, Horacio González, Eduardo Josami, Ernesto Laclau, lamentablemente recientemente fallecido. Estos intelectuales que están pensando el presente son muy importantes para entenderlo, porque además lo están viviendo. De esa manera contribuimos más eficazmente a entender el proceso kirchnerista del 2003 a la fecha, pero además darle sustentabilidad hacia el futuro, que es lo que todos anhelamos.